Mis jóvenes, ante todo, buenos días. Vamos a ir avanzando lo que corresponde a esta semana, en este caso para ustedes 12, el aula 82. Y el tema es logaritmos. Ya vamos a avanzar la teoría porque después se va a indicar su práctica dirigida. Y ahí está listo, yo lo tengo listo para poderlo poner. Vamos a ubicarlo primero. Ujú. Ya, ahí tenemos entonces la teoría. Mm, ya, ya está. Ya. ¿Se observa la pantalla, jóvenes? A ver, me avisan. Esta es la semana 12, el tema es logaritmos. ¿Se ve la pantalla? A ver qué me dicen. Sí, me pasan la voz. A ver, a ver. ¿Está bien? ¿Se ve la pantalla? A ver qué dicen, lo pueden escribir o si no el audio y lo he aperturado. ¿Se observa la pantalla? Sí se ve, ya, gracias. Vamos a ir avanzando, ¿ya? Bueno, entonces acá lo que tenemos es este tema. Vamos a, bueno, orientarlo en el sentido de hay varias aplicaciones que se pueden dar y en este caso hay una de ellas que usa el logaritmo para lo que viene a ser esa parte de las sensaciones, en este caso de los movimientos, ¿no? Dice acá, la invención de los logaritmos en el siglo XVI, atribuida al matemático escocés John Napier, ¿no? Facilitó la resolución de operaciones con números muy grandes o muy pequeños. Es cierto, ¿no? Porque a veces las cantidades bien grandes se podía utilizar la potenciación, pero la potenciación a veces no llegaba tanto como de repente lo podía hacer los logaritmos. Y en ese caso, por ahí digamos que era una fuente, ¿no? De ayuda, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Dice, de las observaciones de Napier, trabajaba con los exponentes de potencias. Surge la idea de sustituir cada multiplicación por una suma. Entonces el logaritmo base b de xy es igual al logaritmo base b de x más logaritmo base b de y. Justamente eso va a ser una de las propiedades de los logaritmos, ¿ya? En estos tiempos los cálculos complejos los realizamos en una computadora o calculadora científica, ¿no? Sin embargo, los logaritmos se siguen utilizando en diferentes campos de la geología, escala de Richter, ¿no? Para medir los movimientos sísmicos, en la arqueología, método del carbono 14, para conocer la antigüedad de restos orgánicos. Y así hay varias aplicaciones, ¿no? Bueno, entonces acá seguimos. Vamos a tener por acá ya el estudio de los logaritmos y en la definición dice sean los números x positivo, b también y diferente de 1 el b. Entonces vamos a definir logaritmo en base b de x, ¿no? Que se va a abreviar de esa manera, LOG, el elemento x y luego la base, ¿no? Esto es igual a un resultado, seguramente y. Si solo así, aquí algo se cumple, ¿no? Entre el elemento x y la base. Si solo así, nuestro x sería b elevado a la y. Ya b elevado a la y es igual a x. ¿Ya? Donde y pertenece a los números reales. ¿De acuerdo? Entonces el x va a ser el número al cual se le aplica el logaritmo. B es la base del logaritmo, que es positiva distinta de 1, y y es el resultado o logaritmo de x en base b. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 es 64. Digamos que le pongamos un x. Ese x tendría que ser 6.
Y bueno, le ponen directo 6, porque se sabe que 64 es 2 a la sexta, ¿no? 2 a la sexta es 64, ¿está bien? Logaritmo en base a 3 de 81, en este caso es 4. 3 a la cuarta es 81. ¿Ya está? Logaritmo en base 5 de 1 sobre 25, esto sería menos 2. 5 a la menos 2 es igual a 1 entre 25. En este caso, logaritmo en base 8 de 8, esto sería 1. Ya se cumple la relación 8 a la 1 igual a 8, ¿no? Logaritmo en base 3 de 1, esto sería 0. 1 sería igual a 3 a la 0. Las propiedades que podríamos considerar, la primera sería el logaritmo en base b de b, esta es la unidad, ¿no? Y ya se sabe que el elemento b debe cumplir las condiciones que se indicaron al inicio, ¿no? Distinto de 1, positivo, distinto de 1. Ya. ¿Qué más podríamos anotarle por acá? Logaritmo en base b de 1, esto es 0. Ya está, queda como dos propiedades. La identidad fundamental que vamos a utilizar acá es una base b elevado a un logaritmo, en la misma base. ¿Está? De la definición se desprende que si x es positivo y b también lo es, entonces siendo b distinto de 1, podemos anotar la base b elevado a un logaritmo en base b de un número x, esto sería igual a x. Ahí está. Por ejemplo, 5 elevado al logaritmo en base 5 de 13, eso es 13. Por ejemplo, 7 elevado al logaritmo en base 7 de pi, esto es pi. Ya, vamos a poner una más arribita porque esto está muy... A ver, de repente esto se puede subir un poquito. No, sí lo sé. Y ahora sí puede ser. Y ahí estamos por ahí. Ya hemos visto toda esta parte, estábamos casi al final. Y entonces estábamos viendo este caso justamente. Ya, eso era igual a pi. ¿Ya? Y a eso a veces se utiliza y entonces es, en este caso, importante considerar. Luego tenemos por acá los teoremas sobre logaritmos. ¿Está bien? Vamos a ver por acá, x y pertenece a los reales. Ya. Y una base b positiva distinta de la unidad. Primer teorema, ¿no? Logaritmo en base b de x y es una suma de logaritmos. Ahí está. Por acá el 15 se puede escribir como 3 por 5. Y luego lo desdoblamos, ¿no? Logaritmo en base 5 de 3 más 1 sería, ¿no? Ya, bueno, logaritmo en base 5 de 5. En ese caso también se puede juntar logaritmo en base 3 de 28, ¿no? Ya está. Otra relación, logaritmo en base b de x entre y es una diferencia de logaritmos. Ahí está. Logaritmo en base 2 de 5 sobre 3 se va a restar. Logaritmo de 5, logaritmo de 3. Ellos en base 2, ¿no? Logaritmo en base 5 de 7 menos logaritmo en base 5 de 2. Logaritmo en base 5 de 7 medios. Ya está. Otro caso, lo que le llama la regla del sombrero, esto sería n por el logaritmo en base b de x. Ya el 7 baja. 7 por el logaritmo en base 5 de 5, que vale 1. Al final va a quedar un 7. Ahí está. Esto vale 1 y la respuesta es 7. El 3 puede subir acá. Logaritmo en base 2 de x al cubo. Ya. En general dice logaritmo en base b a la m del elemento x a la n
tanto n como m se pueden escribir fuera de la expresión. Se escribe como una fracción, ¿no? N y m salen fuera. N entre m, logaritmo en base b de x. Ya está. Por ejemplo, logaritmo en base 8 de 32. 32 es 2 a la quinta, 8 es 2 al cubo. 5 tercios, se aprecia ahí, ahí está. 5 tercios. Logaritmo en base 81 de 729. 729, 3 a la sexta, ¿no? Y 81, 3 a la cuarta. Ya, 6 entre 4, 2 tercios. A ver. 2, no, 3 medios, ¿no? 3 medios, 3 medios. 6 entre 4, 3 medios. Ya, así lo podemos ir avanzando. ¿Está bien? Entonces son algunos de los teoremas que vamos a necesitar. Por supuesto que hay otros más, pero vamos a ver qué dice acá la consecuencia. Vamos a darle la lectura, pero este chat del costado tiene que minimizarse un poco. Ya acá abajito. A ver, dice acá. El logaritmo en base b de x es igual al logaritmo en base b a la m de x a la n, ¿no? B a la n, x a la n. Ya, esta es una propiedad en la cual, si tú tienes un logaritmo, ambos elementos los puedes elevar a un mismo exponente. Puede ser al cuadrado, al cubo, incluso a un tercio, ¿no? O sea, puedes extraer una raíz para cada uno de ellos, o puedes elevarlo a un mismo exponente. Ya esta propiedad en sí ha venido, ¿no? En examen de admisión, tanto en San Marcos como Villarreal, ¿ya? Entonces, es bueno recordarlo, ¿no? Ya, pero esta es una consecuencia de los anteriores, ¿no? Entonces, por esa razón es de que acá se puede hacer ese paso, ¿no? Ya, hay que tener en cuenta ese aspecto. Se pueden elevar al mismo exponente, ¿no? Claro, si acá le pones n, este es 1, pero esto pasa acá a ser exponente de b y el exponente de x, ¿no? Y llegas acá. Entonces, eso es bueno tomar en cuenta. Logaritmo en base a raíz cúbica de 2 de 4, ¿no? Se pueden elevar ambos al exponente 3. Ya, se puede hacer eso. No hay problema. Logaritmo en base 2 de 4 al cubo sería, ¿no? O sea, es 64 de 2 a la sexta, ¿no? Y al final sale 6. Se puede hacer eso. Al final sale 6. ¿Ya? El logaritmo en base b de x también se puede extraer una raíz, como te dije, ¿no? ¿Ya? En ese caso, por ejemplo, la raíz, acá tenemos 125 y 121. Puede ser raíz cuadrada, ¿no? Logaritmo en base 11 de 5. Puede quedar, ¿ah? Ahí está. Ya, entonces son aplicaciones que lo vamos a tomar en cuenta, eh, digamos, en el momento de la práctica, ¿no? Tú puedes utilizar cualquiera de ellos, ¿está bien? Una, dos o tal vez varias, ¿no? No hay problema. Ya, seguimos por acá. La número 4 es la regla del cambio de base. Ya, claro, o sea que un logaritmo se puede cambiar su base agregando un elemento, ¿no? Que cumpla las condiciones de la base, o sea, número positivo diferente de 1. Ya tenemos, por ejemplo, un logaritmo en base b de x. Yo puedo agregar una base c cualquiera y afectar al número, o sea, al argumento x o a la base b. Y va a aparecer como una fracción. Y ahí está, en la parte superior, logaritmo aplicado a x. En la parte inferior, también logaritmo aplicado a b. Pero la base que debe llevar ellos es una base nueva. Le puedo poner base C o base A en cualquier de ellas, cualquier elemento. Ese A es positivo, distinto de 1. ¿Ya? Entonces, ese es un cambio de base. Incluso tú lo puedes trasladar hacia la derecha y si ves ahí una fracción que reúne las condiciones de retornar, también lo puedes hacer. O sea, a veces ha habido casos así, ¿no? ¿Ya? Entonces, la propiedad se utiliza en ambas partes. ¿Ya? Y entonces ahí podemos tener, por ejemplo, este caso, donde se agrega, por ejemplo, una base 2, base 7, base 11, cualquier base, pero para cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ver qué base se le ha ubicado. Y así, primero se van colocando dos logaritmos que conforman una fracción, ¿no?
tanto de 5 como de 3. Y después ya se agrega la base, en este caso, a ver qué base va a ser. Base 2, mira, ve. Ya está, base 2. Y puede seguir otros más también, ¿no? O sea, se puede generar unas proporciones, también puede ser, ¿no? Logaritmo en base 9 en base 8 de 13, ¿no? Ya, base 8 de 13. Se escribe logaritmo en base 11 de 13, logaritmo en base 11 de 8, ¿ya? O sea, se puede hacer ese paso. Se puede poner también logaritmo en base, por ejemplo, 10, ¿no? En este caso, ¿no? Cuando no se pone nada, es 10 la base, ¿no? Logaritmo en base 10 de 13, logaritmo en base 10 de 8, ¿ya? Cuando no se escribe nada de base, se entiende que la base es 10, ¿ya? Otro caso, por ejemplo, logaritmo en base 5 de 16, logaritmo en base 5 de 2, que se está dividiendo. Este se puede colocar como logaritmo en base 2 de 16, que es 2 a la cuarta, y al final va a quedar un 4. Ya está, queda un 4. Muy bien. Entonces habrá algunas consecuencias que tomar en cuenta, ¿no? A ver, logaritmo en base b de x es igual a 1 entre el logaritmo en base x de b. Ya, un logaritmo le corresponde como equivalente la inversa, 1 entre logaritmo, pero cuando has cambiado la base con el número de posición, ¿no? De posición. Ahí está, por eso dices, logaritmo en base b de x es igual a 1 entre logaritmo en base x de b. Ahí está. Pues. Eso también es una consecuencia. Tienes que recordarlo y aplicarlo en cualquier momento. Recuerda que ese tema es un tema ligado a lo que es un nuevo operador, que es el logaritmo, especial para ciertos números positivos, en la base que también es positiva, distinta de la unidad, pero que trae consigo sus propias propiedades, ¿no? Y entonces esas propiedades hacen que tú establezcas el manejo del desarrollo de la pregunta, ¿no? Ya, es como productos notables, como identidades trigonométricas, como de repente otras leyes de exponentes, ¿no? Así, ya, propiedades del propio tema, ¿no? Como matrices que tienen sus propias propiedades, las matrices, como los determinantes tienen sus propias propiedades, como los números complejos que tienen sus propias propiedades. O sea, cada tema tiene sus propias propiedades, propiedades que se van dando, ¿no? Y que tú coges como herramientas, ¿no? Para poder solucionar un problema. ¿Ya? Entonces eso tenemos que aprenderlo, lo que está en celestito básicamente es la propiedad y ver cómo se realiza, cómo se va efectuando, ¿no? Así con los ejemplitos y después ya con las preguntas, ¿no? Claro, y cualquiera de ellos tú puedes preguntar. Todo esto es logaritmos en los reales. Ojo, en los reales es cuando el número al cual le aplicas el logaritmo, cuando el argumento es positivo. De repente tú te preguntas, ¿y profesor, puede ser negativo? Sí, también puede ser negativo, solo que ahí trabajas logaritmos en los complejos, que es muy diferente. Pero acá estamos trabajando logaritmos en los reales, ¿ya? Muy bien. Entonces acá tenemos logaritmo en base, por ejemplo, 8, ¿no? De 3, esto sería 1 entre logaritmo en base 3 de 8. Ahí está, se cambia, mira, ¿viste? Ya, 1 entre logaritmo en base 9 de 4. Ah, este es logaritmo en base 4 de 9. Ahí está, mira, ¿ve? Se cambió, ¿viste? Ya está muy bien. Entonces esto da como consecuencia que si yo paso a multiplicarlo, ¿está? Este producto da 1. Sí, efectivamente. Logaritmo, aunque acá, bueno, esto da 1, pero acá de repente no te va a dar 1, sino más bien vas a poder dar otro logaritmo. Como que, por ejemplo, acá se observa, este número se repite acá en esta base. Ya, entonces, ¿qué puedo decir? Que la base y el número se repiten. A esto se le llama la aplicación de la regla de la cadena. Se le dice así, ¿no? ¿Por qué? Porque te dice, pues, en una multiplicación de logaritmos donde se repite la base y el número en cadena, la respuesta es un solo logaritmo, escrito en aquí a base que no se repite y aplicado al número que tampoco se repite. Ya, eso dice la regla de la cadena. Acá va a quedar logaritmo en base b de x, ¿sabes? Ahí también la ve. Ella se repite, muy bien.
Entonces queda logaritmo en base b de x, ¿viste? Pueden haber más todavía incluso, ¿no? Ya, entonces de eso también vamos aprendiendo. El logaritmo en base 2 de 7, logaritmo en base 7 de 32. Ya, esto queda 5, o logaritmo en base 2 de 32. Ya, esto entonces ya sabes que sale 5. Ahí está. Otro, logaritmo en base 3 de 5, logaritmo en base 5 de 8, logaritmo de 8 de 81. Esto queda 4. Ya ven, se repite bonito. Ahí está. 4. Ahí está, ¿viste? Ya, entonces, pero claro, tienes que ver qué base con qué número se repite, ¿no? Y bueno, en este caso se ha propuesto para que tú lo veas y está ordenadito, pues, ¿no? Qué bonito, ¿no? Pero tú sabes que un ejercicio no viene ordenadito, pues, ¿no? No es como una bandeja de bocaditos, sirvas. No, no, no es así. Viene desordenado, pues, y tú tienes que ordenarlo, pues, ¿no? ¿Sí o no? Por algo estás estudiando, pues, ¿no? Estudias la teoría, ya, interiorizas el teorema, sabes la aplicación, lo escribes si quieres para que te lo aprendas, y listo, pues, ¿no? Pero ya sabes que puede estar desordenado y tú te tienes que dar la forma, ¿no? Entonces, eso es importante, pues, ¿no? Ya, ahora este caso, esto se le llama la regla del intercambio. ¿Qué dice? Y elevado a un logaritmo en base b de x. Ya, se puede intercambiar el x con el y, se puede intercambiar. Y entonces esto quedaría igual a x elevado al logaritmo en base b de y. Ahí también la flechita. X elevado al logaritmo en base b de y. ¿Ya? Se hace un intercambio. Eso se llama la regla del intercambio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya, entonces hemos visto aquí algunas aplicaciones, alguna consulta, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer? A ver, ¿qué dicen? Por acá tenemos su chat. ¿Alguna consultita de parte de ustedes? ¿No hay ninguna pregunta? A ver, a ver. Vamos a ver. ¿Está bien su audio? ¿Pueden referirse en su audio? A ver, fíjense, fíjense. A ver, jóvenes, ¿qué dicen? ¿Están ahí? A ver. ¿Está bien su audio o no? ¿Qué dicen, jóvenes? Yo solamente veo cantidades, nada más. No los veo a ustedes. Veo cantidad de estudiantes, veo que su equipo debe estar aperturado su audio, se ve la pantalla, se ve el chat. ¿Está bien? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna preguntita sobre logaritmos? ¿Ya? ¿Qué les parece el tema? Difícil, interesante, lo han visto anteriormente, lo han estudiado, hay diversas aplicaciones que les gustaría saber, no sé, a ver qué dicen, a ver, su audio, a ver, ¿pueden hablar o no pueden hablar? A ver qué dicen, jóvenes, a ver, fíjense su audio, por favor. ¿Alguien puede decir si está bien su audio o no? A ver, parece que no estuvieron, pero sí veo que hay cantidad. ¿Qué dicen, jóvenes del aula 82? ¿Por qué no quieren referirse en su audio o en el chat? A ver qué dicen. Es importante el tema, es el logaritmo visto como algo aplicativo. No lo ha llevado anteriormente. Ya. Son nuevas las propiedades, ¿no? A ver, ¿quién ha sido? La señorita, una señorita, bueno, ya. Yo sí lo llevé en secundaria, dice Sebastián. Muy bien. La señorita Jacqueline no lo ha llevado anteriormente. Ya. Dice, sí lo he llevado antes, profesor. Ya. Pero la señorita Karim dice eso. Pero ¿sabes qué? Es importante que siempre lo revises, ¿sí o no? Te puedes olvidar. Este tema es importante, ¿eh? Ojo, les puedo dar un dato de que este tema de logaritmos casi siempre, ¿no? Por ahí de repente algo chiquito viene en un examen. En un examen casi siempre ponen algo de logaritmos.
para que apliquen las propiedades, para que puedan reducir, no sé. Casi siempre se propone algo así, ¿ya? Entonces ya sabes que tienes que saber estas propiedades que están en color celestito, pues, ¿no? Lo que hemos pasado, ¿no? Y cualquiera de ellos puedes aplicar, pues, ¿no? Por eso tú puedes preguntar, mira, todavía tenemos algo de tiempito, aunque sea 2 minutos, pero ahí lo tenemos. El antilogaritmo, allá. Ya, mira, ve. Primero con logaritmo, ¿ya? Vamos, escucha bien a lo que le voy a decir. No voy a escribir nada, pues escucha bien lo que le voy a decir. Con logaritmo, ¿cómo es esto? Dice, cologaritmo, o sea, C-O-L-O-G, ya, C-O-L-O-G, digamos en una base B, ¿ya? De X, ya. Eso es igual a, realmente es igual a logaritmo en la base B, pero de 1 entre X, ¿ya? ¿Está bien, David? El cologaritmo primero, que también se puede escribir así, ¿ve? Cologaritmo en base B de X es igual a menos logaritmo en base B de X, ¿ya? Por ejemplo, cologaritmo en base 5 de 3, ¿ya? Cologaritmo en base 5 de 3 es igual a menos logaritmo en base 5 de 3, ¿ya? Ese es el cologaritmo. Ya, ahí está, tú me preguntaste, se dice, Cristian me preguntó. Ya, ahora el antilogaritmo, antilogaritmo, es otro. Se pone antilog, en una base B, ¿ya? De X, el número X, ¿ya? ¿Eso que es igual? Simplemente pones B a la X, nada más. B a la X. Por ejemplo, antilogaritmo o antilog en base 2 de 3. En base 2 del número 3. Es igual a 2 al cubo, así al toque nomás. Incluso ese numerito 2 al cubo, te dije, el número 3 puede ser negativo también. En ese caso puede ser negativo. Vamos a poner otro. Antilog en base 3 de menos 2. Eso es igual a 3 a la menos 2. 3 a la menos 2. O sea, 1 veno. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya te lo dije verbalmente. Bueno. Pero puedes preguntar, pues, si gustas. Puedes preguntar. Ya me has preguntado con logaritmo, antilogaritmo. Ya te lo señalé. Puede formar parte de esta teoría también, ¿no? Es un agregado. Pero ya saben ustedes que siempre acá se da las pautas y luego ustedes lo buscan en internet, YouTube, ahí lo encuentran, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar, ya son justo la hora que debemos de ir avanzando. Y ya estamos pues por acá para poder, ya para dejar de compartir, para poder buscar en ustedes su práctica. Vamos a buscarlo acá en nuestra área personal. Vamos en minuto. Ya. Y otra vez vamos a ingresar por aquí. Si se puede, acá al 82. Acá. Entonces estamos en la semana, 11. Todavía aparece 12, ¿eh? Ya está. Ya. A ver, ¿se pueden fijar si ya está su práctica? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Me avisan? ¿Está su práctica ya aperturado? A ver qué dicen. Sí, ya. Vayan avanzando, pues ya. Vamos a compartir acá una pantallita. Y jóvenes, vamos a ir compartiendo ahora ya
la solución de la dirigida, estaba viendo lo que corresponde a las notas como ustedes han contestado en los ejercicios que se han planteado, que son 8 preguntas, pero las notas resultan de manera general para todo el salón, en porcentaje, ¿ya? No es de manera puntual para cada estudiante, sino para todo el aula, ¿ya? Por ejemplo, la primera pregunta, ¿no? Acá refiere a que el 48% del salón, ¿no? Dependiendo pues de cuántos estudiantes son, ya, digamos, acá yo veo, digamos que sean 80, y el 10% es 8, por 4, 32, más o menos 32, 35 estudiantes. Ya, entonces el 42% eh, ha contestado bien. Ninguno de los que están presentes ha contestado en blanco y el 58% ha tenido dificultades. O sea, más han tenido dificultades que los que han contestado bien. Eso con respecto a la primera pregunta. En cambio, la pregunta 2, el 89% contestó bien y el 11% lo dejó en blanco. Y nadie más. O sea, no hubo ningún error. Y así se van dando los casos. Eso es bueno saberlo para que ustedes vean cómo más o menos todos han contestado. Ahora, la idea es de que se vea la solución para que ustedes contrasten cómo más o menos fue dándose su respuesta de cada uno de ustedes, qué dificultades tuvieron y cómo afrontar casos posteriores. Ese es el asunto, ¿ya? Si bien es cierto, esto es una práctica que se toma a los jóvenes, eh, dice, en la 4 no salía, ya vamos a ver. Si bien es una práctica que se toma a los jóvenes, pero también lo que se espera es que cada vez se vaya mejorando. Eh, la situación es de que ahora se está planteando una participación de los estudiantes en su práctica dirigida para que también puedan ellos ver cómo han podido responder, ¿no? Y al final se ve la solución y se contrasta con lo que hicieron. Ahora, ustedes van a tener acceso a la solución. Luego de acá, digamos, de acá 2 días, la próxima semana, pueden volverlo a revisar, porque ustedes lo van a tener en, digamos, captura de imagen. Lo pueden volver a revisar y volver a resolver para ver cómo más o menos, después de que han pasado varios cursos, ustedes pueden afrontar la misma pregunta que ya han visto antes, ¿no? Sin el ánimo de memorizar nada, simplemente cómo reacciona ante el tema que están estudiando. Y ojo que este tema es importante, pues, ¿no? Ya considerando todo eso, aunque todos los temas son importantes, ¿no? Porque digamos como que se necesita dentro de la universidad en los cursos de matemática 1, ahí se necesita, ¿no? Ya, entonces vamos a ir viendo la solución y después ya avanzamos con su domiciliario. Y cualquier consulta, ya saben, ahí lo tenemos para que se pueda hacer en su debido momento, ¿no? Yo les voy a aperturar su audio. Si no, lo escriben, no hay problema. Ya me escribieron, la 4 no sale, ya vamos a ver, no te preocupes. Ya ahí lo escribió un joven de su aula. Yo a veces no señalo nombres, simplemente lo que comentan, ¿no? Y entonces eso, para que podamos verlo, analizarlo nada más, ¿ya? Aquí no hay tiempo que molestarse, simplemente lo ponemos y acá lo tratamos de resolver, ¿ya? No se preocupen. Entonces ahora vamos viendo acá que compartir la pantalla. Y acá tenemos nuestra dirigida, punto número 2. Y también está nuestra domiciliaria. Y acá lo tenemos, práctica dirigida, dice. Ahí está. Ya. Vamos a por aquí tener a un costadito si se puede el chat, porque ustedes seguramente van a escribir. Ya vamos a verificar su audio, sí está bien. Ya, entonces acá vamos a ir viendo, pues, ¿no? De hecho que por ahí, si se pierde el chat, otra vez lo recuperamos. Pero ustedes tendrán su audio. Bueno, ya. Ahí estamos. ¿Se ve la pantalla, jovencitos?
¿Qué dice? ¿Qué dice? No puedo ver el chat, pero sí puedo escucharlo, si en caso participa. ¿Se ve en la pantalla? Estamos en su ciclo semestral, álgebra, logaritmos, la semana 12. Vamos a desarrollar. ¿Está bien? ¿Se ve la pantalla? A ver. Quiero escucharlo. ¿Alguien puede aperturar su audio y decirme si se ve o no se ve? Porque el chat no lo tengo a la mano. A Sí ver, ¿qué se ve, dice? profesor. Muchas gracias. Ya. Vamos entonces a ver nuestras 8 preguntitas y trataremos de cualquier duda, ¿no? Cualquier duda, cualquier consulta, hacerla saber. Por ahí puede haber alguna relación adicional, ¿no? A lo que se ha tratado, pero es parte de las preguntas, ¿ya? Tomémoslo de esta manera. Es parte de las preguntas, vamos a revisarlo y vamos a poderlo resolver, digamos, ¿no? De la mejor manera para que podamos tener en cuenta todo esto. Ya, veamos entonces acá nuestra primera pregunta. Dice, calcula el valor de A por B. Entonces hay que encontrar el resultado para A, también el resultado para B y luego lo multiplicamos. Ya, vamos a ver. Del dado se tiene que A es esa expresión. Ya, de repente por ahí a cada uno de ellos se puede ir resolviendo. Por ejemplo, este logaritmo yo lo podría considerar como 4 dividido entre 1, porque este es 2 a la 1. 4 entre 1 ya puedo poner acá abajito si quieres. Por ejemplo, este logaritmo yo lo puedo contestar como 1 entre menos 2. Ya, 1 entre menos 2. Ya, menos 1 medio. Por ejemplo, este logaritmo se puede poner acá. Acá si quieres se simplifica. Deja 2, 2 a la 1 y acá 2 al cuadrado. 2 entre 1, 2. Ya, vamos a ver cómo se resuelve. Ya, a ver acá primero, a ver. Bueno, el 4 baja, dice, ¿no? Ya está. Por acá, a ver, el menos 2 sale fuera, dice, ¿no? Ya está. Acá se simplificó, mira, mira. O sea, hay varias maneras de tratar. Y el 2 baja. Entonces acá tendríamos un 4 delante y acá tendrías esto que vale 1. Acá el menos 2 sale fuera, 1 entre menos 2, y acá esto que también vale 1. Y acá el 2 baja y esto se simplificó. Logaritmo de base 2 de 2 que vale 1, 1, 1, 4, menos un medio y acá el 2. ¿Ya? Esto creo que sale menos 4. Ya se va anotando ahí están las respuestas. Y entonces menos 4. ¿Ya? Se simplifica lo más bonito. ¿Viste? Ya, ahora vamos a ver la parte B. Si alguien tiene dudas me avisa y ahí lo vamos viendo. Pero ahí está anotado que los resultados y también, bueno, se simplifican las cantidades. ¿Ya? La expresión en B. Bueno, del primero sería menos 1, del siguiente, como es logaritmo en base 10, el 100 es 10 al cuadrado, eso sale 2, y del siguiente resulta un menos 1. Ya está, eso sale 2, ahí está, baja el menos 1. Ahí lo estamos anotando, eso vale la unidad, esto queda como 2 unidades. 2 unidades, ya tenemos 4 negativo y 2 positivo. Te pedían el A por B menos 8, ¿ya? Y la clave, ahí está la letra D. Ya, listo. Les en captura de pantalla la primera pregunta. Ya, acá viendo la, la respuesta en el porcentaje de los resultados globales de todo el aula, el 58% de estudiantes tuvo dificultad. Ya, entonces, yo a veces, bueno, veo ese lado, digo. Entonces ahí me preocupa mucho de que de repente eso haya sucedido. Pero quisiera que de repente eso se mejore, ¿no? O tal vez ustedes que se hayan dado cuenta cuál ha sido la dificultad. Cada uno de ustedes es un caso diferente. Entonces, cada estudiante tiene que darse cuenta, pues, ¿no? Donde más o menos cómo lo hizo, qué operó, todo eso. Ya, pues, ¿no? Entonces, quisiéramos que todos, pues, se recuperen, ¿ya? Entonces, ahí ves tú la solución, lo puedes volver a revisar, ¿no? Lo puedes resolver tú mirando también si quieres en una hojita. Mira, esto se sencilla, ya. Después lo puedes resolver ya sin mirar y después ya intentas ya con tu tiempo, ¿no? Entonces, todas esas cosas son una práctica. Debemos de practicar el tema para ver de que esto se logra llevar adelante y sobre todo con la tendencia a dominarlo, pues, ¿no? Porque el logaritmo es un tema que siempre viene, ¿ya? Vamos a la segunda pregunta y ya saben que cuando ya sale la clave, ustedes ya tienen que tomar la fotito, pues, ¿no? Y eso también les he dicho. Cuando ya sale la clave acá, al toque nomás.
toman la captura de pantalla, ¿ya? Yo le podré hacer un comentario, pero ya ustedes lo están guardando la pregunta. Bien, iremos a la pregunta número 2. ¿Está bien? Pregunta 2. Dice, el pH o potencial de hidrógeno indica el grado de acidez de una solución o concentración de iones de hidrógeno que posee y se define como pH igual a menos logaritmo de la cantidad de hidrógeno, donde H denota la concentración de iones de hidrógeno. El jabón de manos tiene un pH de 9 a 10, ¿ya? O sea, su pH es alto, ¿no? Ya. Entonces aquí termina la variación de la concentración de iones de hidrógeno. Ya, por eso es que el jabón es bueno en este caso para poder contrastar algún problema que haya en la parte externa de las manos, ¿ya? O del cuerpo, ¿no? Es bueno, te ayuda, ¿no? Y ahí justo lo dice, ¿no? El jabón de manos tiene un pH de 9 a 10. Ya está. Bueno, pues, ¿no? Ya muy bueno. Entonces acá tenemos las porciones de jabón, algunos datos, pH, potencial de hidrógeno, concentración de iones de hidrógeno. Se sabe que pH es menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. También sabemos que el pH está entre 9 y 10. Bueno, pero ahí podemos reemplazar el pH por menos logaritmo. Ahí está, lo reemplazamos. Ahora podemos multiplicarle por -1, sí. Eso tiene que ver con las desigualdades. Ya multiplicas por -1 a todos ellos y cambia el sentido de la desigualdad. Ya, ahora ya tienes logaritmo en base 10 de h. Acá. Logaritmo en base 10 de h. Ya, puedes desdoblar este h. Elevando todos, poniendo base 10 a toditos. Si tú le pones base 10 a toditos, ya quedaría 10 a la -9, acá queda el h y acá queda 10 a la -10. No hay problema, el sentido no cambia. Ya, puedes hacer ese paso. Ahí está. Le pones 10 a toditos, de base. Ya, entonces acá, como estás poniendo la base 10, el sentido no cambia. Si hubieses puesto la base entre 0 y 1, como un tercio, un medio, el sentido no cambiaba. Pero solamente le pones la base nada más. Y es por eso que acá le pones 10 a la -9, es mayor o igual, se mantiene. 10 elevado a este logaritmo, queda este numerito, o este elemento, h, ya, mayor o igual, 10 a la -10. Ya, entonces acá quedaría esta expresión. Esta expresión entre 10 a la -10 y 10 a la -9. ¿Ya? Entonces esta desigualdad ya va quedando como la respuesta. Ya, entonces el H, la concentración de hidrógeno, estaría entre 10 a la -10 y 10 a la -9. ¿Está bien? Porque hacemos la lectura de este lado para acá. Ya está. Y eso pues eso que corresponde a una clave, pues no, ahí se busca y la clave es la letra C. ¿Ya? Bien, en esta pregunta 2, ya tomé la captura de pantalla. El 89% del aula contestó bien y solo el 11% lo dejó en blanco. Después ninguno más falló, todos estaban en ese rango, ¿ya? Bueno, está bien que, digamos, hayan contestado de esa manera y seguiremos avanzando. Bueno, ya vamos a la pregunta 3. Ya, vamos a la pregunta 3. Tenemos acá, dice, según estudios han mostrado una relación en la que la mayor parte de la riqueza de un país es propiedad de unos cuantos miembros de la población. Según esa relación, logaritmo en base 10, ¿no? De P es igual al logaritmo de C menos K por logaritmo de W. Donde W es el nivel de riqueza, cuánto dinero tiene una persona, P es el número de personas de la población que tiene ese dinero en millones, K es igual a 2, C vale 4 por 10 a la sexta y W sería 1000, ¿no? Ya, bajo estas condiciones, si K vale 2, C vale 4 por 10 a la sexta, W sería 1000 soles. Hay el número de personas que tienen 1000 soles. Ya está, vamos a ver. Entonces acá lo reemplazamos. Primero tenemos que escribir la expresión. Bueno, ese K puede subir, ya no hay problema. Entonces acá el logaritmo en base 10 de P es igual al logaritmo de C menos logaritmo de W entre K. Pero en esa segunda parte, bueno, hay una propiedad. Logaritmo de una división es igual a una diferencia de logaritmos.
¿Está bien? Esa es una propiedad. Otra propiedad es allá, de acá ya, entonces tenemos este caso. Ya, vista la propiedad, ya tenemos este caso, mira. Logaritmo en base 10 de P, ahí está, esta expresión. Ya, esta diferencia hace que escriba un logaritmo de una división. Entonces tenemos logaritmo por la diferencia. C entre W elevado a la K. Ahí está. ¿Ya? Entonces a esto le llamamos relación a alfa, digamos, ¿no? Ya, entonces ahora vamos a ver. Reemplazamos los valores en alfa. Logaritmo de P, ahí está, es igual al logaritmo de C, que vale 4 por 10 a la sexta, y W, que es 1000, o sea, 10 al cubo, elevado al exponente K, que es al cuadrado. 10 a la sexta. Entonces esto se va. Ya está. Se simplifica y queda logaritmo de P igual al logaritmo de 4. Pero P entonces es igual a 4. Pero hablaba de millones, ¿no? Hay el número de personas que tiene esa cantidad de dinero. 4 millones de personas tienen esa cantidad de dinero. Y la respuesta era la clave B, ¿no? Ya está. Esta pregunta 3, el 68% de estudiantes lo contestó bien. Solo el 6% lo dejó en blanco y el 26% tuvo dificultades, ¿ya? Entonces, bueno, ha sido más alto la cantidad de estudiantes que han contestado bien la pregunta, ¿ya? 68%. Ya, pregunta 3, ¿está bien? Ya vamos a la pregunta 4, y estamos en la mitad. Ya saben, cualquier consultita, avisan nomás, ya saben que capturar la pantalla, la van revisando y luego vemos, ¿no? Pregunta 4. Ya, a ver, vamos a ver acá. Dice, la magnitud de un terremoto en una ciudad A se ha calculado en 8,23 en la escala de Richter. ¿Ya? El año siguiente ocurrió otro terremoto en la misma ciudad de magnitud 6,23. Indique cuántas veces más intenso fue la primera si se sabe que la escala de Richter se calcula del siguiente modo. Ahí está. Claro que A es la intensidad y A sub 0 es una constante. Entonces tienes que calcular para uno de ellos, para el otro y establecer la comparación, pues, ¿no? Ya, la comparación es probable que de repente se busque la relación entre uno y el otro, ¿no? Si uno sale, por ejemplo, 10 y el otro sale 5, de repente lo divides, ¿no? 10 entre 5, 2. Ah, entonces uno de ellos es el doble del otro, más o menos, ¿no? Algo así, ¿no? Siempre la comparación se estima como una división entre cantidades, de repente, ¿no? Es por ahí para relacionar uno cada vez es el otro, ¿no? Algo así, es el doble, el triple, la mitad, un cuarto, ¿no? Algo así. Es, digamos, más viable por ese cálculo, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo lo planteamos. Bueno, acá hay una imagen de lo que ha quedado cuando se ha dado un terremoto de repente en alguna ciudad. Dice por dato, primero, el terremoto en la ciudad. R1 es 8,23, ahí está. 8,23 es el dato, ¿no? Ahí está el dato señalado. Ya, entonces ese 8,23 es el logaritmo de A sub 1 entre A sub 0, que ahí estaría señalando. Ya, porque A es la intensidad. Entonces la intensidad A sub 1 es la de este terremoto que ha causado esta cantidad, ¿no? De digamos, intensidad en la escala de Richter. Ya es A sub 1 entre A sub 0. A sub 0 creo que es una cantidad constante fija, ¿no? Este es el variable. Ya, y todo esto vale 8,23. Ahora vamos a ver otro caso. Ya, el segundo terremoto en la ciudad A ha sido un R sub 2, 6,23, y es logaritmo de A sub 2 entre A sub 0. Ya, como verás, ahí tienes pues dos expresiones, ¿no? Bueno, entonces calculando cuánto más fuerte fue el primero que el primer terremoto. Que el primero, dice, acá dice, ¿cuánto más intenso fue el primer terremoto en Francia? Ya, ya.
Han repetido. Calculando cuánto más intenso fue el primer terremoto, dice. Que el primer terremoto. No se entiende eso que pusieron acá. A ver, vamos a ver. Que el segundo debe ser. Pero bueno, después lo tratamos. Vamos a ver. Acá lo que tenemos que hacer es encontrar la cantidad para establecer ahí la comparación, el grado de comparación. Porque tenemos acá dos momentos. Ya. Entonces acá dices R sub 1 menos R sub 2 para establecer una diferencia entre ellos, ¿no? Ya. Bueno, se puede establecer también así. Entonces restamos los logaritmos. Al restar los logaritmos se va a hacer una división, ¿no? Porque es el logaritmo de un número menos el logaritmo del otro. Ya, entonces 823 menos 623, aquí hay un 2. Y esto sería logaritmo. Recuerda que acá en este ladito, ¿dónde está? Ya, en este ladito, es un logaritmo y esto tienes que dividirlo. Cuando tú esto lo divides, se va a simplificar el a sub 0 y te va a quedar a sub 1 entre a sub 2. Entonces, esto no va a quedar, porque esto se va a simplificar. ¿Dónde está? A sub 1 entre a sub 0 por a sub 0 entre a sub 2. Ya, claro, o sea, esto lo puedes poner cambiado, ¿no? No hay problema. Y acá se cancela, pero a sub 1 entre a sub 2 va a quedar. Ya, entonces aquí vamos a anotarle. A ver, se simplifica, 2 es igual a eso, ya. Pero acá tú sabes que la base es 10. La base es 10. 10 al cuadrado, aquí hay un 100. 100, a sub 1 entre, a sub 1 sería 100 veces a sub 2. Ya, vamos a ver. A sub 1 sería 100 veces a sub 2. Ya, la división de ellos es algo como 100. Quiere decir que uno de ellos sería 100 veces más el otro. Ya, 100 veces más intenso. Ya, ahí está, pues, ¿no? Lo que dice. El A sub 1 es 100 veces A sub 2. Si A sub 2 vale 1, el A sub 1 vale 100. Si A sub 2 es 2, el A sub 2 es 2%, 200. Ya. Entonces, el A sub 1 es el que tiene más valor. Perdón, más cantidad. Ya. Si al A sub 2 le pones una unidad, el A sub 1 vale 100. Si al A sub 2 le pones 2 unidades, el A sub 1 sería 2%. Si al A sub 2 le pones 3 unidades, el A sub 1 sería 3%. El A sub 1 es mucho mayor, ¿ya? Más que el segundo. Entonces, el terremoto en la ciudad A, en un primer momento, y el terremoto en la ciudad A, en un segundo momento, se han establecido la comparación. Y es 100 veces más intenso, pues, ¿no? El primer momento es el más fuerte, ¿ya? Y entonces ahí la respuesta se concluye en que es 100 veces más intenso, pues, ¿no? 100 veces más intenso. Ya ahí está, y seguramente que hay una clave. Calculando cuánto más fue el primer terremoto, cuán intenso fue el primer terremoto. Ya esto creo que lo vamos a borrar. El primer terremoto, ¿no? Ya, esto hay que borrarlo, ¿no? Que el segundo debe ser, ¿no? Que el segundo, porque este es el segundo terremoto. El primero es el de acá y el segundo es acá, entonces que el segundo. Ya. Calculando cuánto más fue el primer terremoto que el segundo. ¿Cuánto más? Bueno, es lo mismo que decir cuán intenso más fue, ¿no? Es lo mismo. Ya, eso sí, ahora sí está bien.
Ya, lo anotamos ahí. Ya, esa es la clave C. Ya, la pregunta 4 ahí está. Ya. Acá sí vemos de que 11% de jóvenes, digamos, contestó bien, el 16% lo dejó en blanco y el 73% tuvo dificultades. ¿Ya? Eso se ve en la práctica. Bien, seguimos por acá. Pregunta 5. Determine la secuencia correcta, verdadero o falso de cada una de estas proposiciones. A ver. Ujú. Ya, la primera proposición. Por cambio de base, ¿no? Cambio de base, el logaritmo en base 10 de 7, le podemos agregar la base 2. Logaritmo en base 2 de 7, logaritmo en base 2 de 10. Le podemos agregar la base 5. Ya, entonces esa relación es correcta, pues verdadera. La segunda proposición, bueno, hay que recordar logaritmo en base b de a por logaritmo en base c de b. Esto es logaritmo en base c de a, regla de la cadena. Y entonces tenemos acá logaritmo en base pi de 2, logaritmo en base 2 de pi, esto es 1. Ya, eso sale 1. Ya, a ver acá, es correcto, verdadero. La tercera proposición, a ver, tenemos logaritmo en base b de a igual a n, el n baja, muy bien. Entonces dice acá, logaritmo en base 3 de 2 al cuadrado. Logaritmo en base 5 de 3 al cuadrado. Y logaritmo en base 2 de 5 al cuadrado. Y a los exponentes seguro que se van a indicar delante. Ya dices 2 por 2 por 2. Logaritmo en base 3 de 2. Logaritmo en base 5 de 3. Y logaritmo en base 2 de 5. A ver, se simplifica, vale 1. Y entonces te sale 8, ¿no? Entonces se simplifica. Entonces queda solamente el logaritmo en base 2 de 2 y un 8 adelante. La respuesta sería 8, ¿no? Ahí está. Verdadero. Dijo 8, sí, verdadero. Ya, entonces tenemos las 3 son verdaderas. Ya. Esa es la solución de esta pregunta 5 y acá podemos ver que el 47% de estudiantes contestó bien. No hubo ninguno que que dejó en blanco, pero el 53% de jóvenes tuvo dificultades. ¿Ya? Entonces, las dificultades hay que tener en cuenta, yo puedo apreciar de repente que es en el uso de las propiedades. ¿Ya? Hay que tener en cuenta el uso de las propiedades, ¿no? Para hacer simplificaciones y verificar si algo que está escrito ahí se cumple o no. Pues, ¿no? ¿Ya? Solamente tener cuidado nada más. Es lo único que se les recomienda. ¿Ya? Número 6. Dice acá la presión atmosférica, ¿no? Está dado por esa expresión. Ya. La presión atmosférica P en kilopascales. Ahí está. A una altura H en kilómetros está dado por esta fórmula. ¿Ya? Hay la presión a una altitud de 3 kilómetros, si P sub 0 es 1000 kilopascales, K vale 6. Y entonces tendríamos que hacer los reemplazos. Ya. Entonces vamos a hacer los reemplazos. Ln de P entre P sub 0 es igual a menos H entre K. Ya reemplazando de los datos tendríamos el valor de P sub 0 es, en este caso, 100. ¿Ya? Muy bien. El valor de H en este caso es 3, ¿no? Era una altitud de 3 kilómetros. El valor de K era 6. ¿Ya? Y entonces ahí relacionamos esas cantidades. Se simplifica un medio. Quedaría E elevado a la menos un medio, o 0,5. Ahí está. Tú sabes que acá este es ln
ln se interpreta como logaritmo en base e. Logaritmo en base e. Y este e se eleva a la menos 1/2. O sea, sería e elevado a la menos 0,5, que acá está el dato. Es esta cantidad. Ya, va a quedar esta fracción. Entonces queda, bueno, logaritmo, ln de a es logaritmo en base e de a. Ya, eso se sabe. Esto es logaritmo en base e de p entre 100 igual a menos 1/2. Ya, p entre 100 es igual a e a la menos 0,5. E a la menos 1/2. Ya, y eso sale 0,606. Ya está. Así que el p pasa a multiplicar. Resulta 60,6. Ya, 60,6 kilopascales. Ya, justo me pedía ahí la presión. Y la clave, la letra D. Ahí está la respuesta. ¿Ya? Bien. Toman la captura de pantalla de esta pregunta 6. Acá el 21% de los estudiantes contestó bien, el 11% lo dejó en blanco y el 68% tuvo dificultades. ¿Ya? Eso se puede apreciar en los resultados de la estadística de la práctica. ¿Ya? Bien. Seguimos hacia la pregunta 7, ¿ya? Pregunta 7. Tenemos aquí alguna bióloga, alguna bióloga modela el número de especies. S en un área fija A con una relación especie-área de esa forma. Vamos a un ratito arreglar esta situación. Vamos a ponerle no algunas, sino algunos. Ya, ahora sí. Ya dice, algunos biólogos modelan el número de especies S en un área fija A con la relación especie-área que ahí se tiene. El logaritmo de S es igual al logaritmo de C más K por logaritmo de A, donde K y C son constantes positivas, que dependen del tipo de especie y hábitat. En un área de 10.000 metros cuadrados se tiene que C vale 22 y K es 0,5. Y entonces ahí tendríamos que reemplazar el área, ¿no? El área S. No, el área fija A. El área A sería el área. En la constante C, 22, K vale 0,5. Ya, y para determinar el número de especies que hay. Ya, vamos a reemplazar. Del dato, logaritmo de S es igual al logaritmo de C más K por logaritmo de A. Bueno, el K puede subir, pues, ¿no? Lo hace subir y como se está sumando los logaritmos, se junta en uno solo. Claro, eso se sabe. Entonces lo sumamos y lo juntamos acá, a estos dos. Ya, logaritmo de S, logaritmo de C por A elevado a la K, ¿no? Porque acá no se nota, pero bueno, acá debe estar. A elevado a la K, ahí está el color naranja. Bueno, ya. Entonces acá vamos a reemplazar como el logaritmo de S es igual al logaritmo de A, de C, perdón. C vale 22, la letra A es el área 10.000. 10.000 elevado al exponente K 0,5. O sea, la raíz cuadrada, o un medio, perdón. Medio. Ya, en ese caso se ha puesto raíz cuadrada. Ya, raíz cuadrada de 10 elevado a la cuarta. ¿No? Porque es 10 a la cuarta. 10 al cuadrado va a quedar un 100. Ya, ahí está. Simplemente S es igual a 22%, ¿no? De manera directa, 2200. Ya está. Me pedía determine
el número de especies, ¿ya? El número de especies S, 2200 especies habría en ese lugar. ¿Ya? Era para reemplazar y efectuarlo nada más, ¿no? Convenientemente. Esta pregunta número 7, el 68% de estudiantes lo ha contestado bien. El 6% lo dejó en blanco. Y el 26% tuvo dificultades. ¿Ya? Entonces ahí se van dando los casos, ya, digamos, se obtienen los porcentajes y sobre eso trabajamos de manera global, ¿no? Para que todos los chicos puedan, digamos, participar y ver cómo van quedando en el aula, ¿ya? Pero, bueno, de todas maneras, su examen o su práctica es algo que a ustedes les va a permitir resolver, interactuar con los teoremas, ver cómo es la aplicación, ¿no? ¿Ya? Sin el ánimo de memorizar nada, simplemente en muchos de esos casos tienes una expresión y hay que darle valores para encontrar una de las incógnitas que ahí se dan. ¿Ya? De eso se trata. ¿Ya? Número 8 entonces. Vamos a ver. Dice, determine el cardinal del siguiente conjunto. Ya, el conjunto A son los elementos X que pertenecen a los enteros tal que toda esa expresión se cumple. El logaritmo en base X menos 1, todo el entre barritas, ya, al costadito 3X menos 5, y ese es igual al logaritmo en base E de 2, ¿no? Ya, vamos a ver acá. Del dato se tiene el logaritmo en base X menos 1 de 3X menos 5 igual a esa expresión, logaritmo natural de Y al cuadrado, y eso vale 2. Pero aquí hay algunos elementos que tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Como por ejemplo la base, que es x menos 1. No podría ser 1 y tiene que ser positivo. Ya, x menos 1 al cuadrado, ya, es igual a valor absoluto de 3x menos 1. Ya puedo tratarlo con la barrita de valor absoluto. X cuadrado menos 2x más 1 es igual a 3x menos 5. Ya, seguimos. Y acá tenemos que efectuar esas cantidades, digamos que sean ahí bien. Ya vamos a poner acá x cuadrado menos 2x más 1 más 3x menos 5, eso da x cuadrado más x menos 4. Ya x cuadrado menos 2x más 1, ya, o sea, esto, menos el de acá, ya, eso da x cuadrado menos 5x más 6, acá está, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora, claro, esa es la más b a menos b, se aplicó a diferencia de cuadrados. Igualando cada factor a 0 tenemos ese caso. Ya, entonces vamos a ir viendo, pues. Resolver la primera expresión con la fórmula general, porque de repente directo no se puede resolver, me va a permitir encontrar una respuesta para x que no es entera. Es entera. Ya, ahí está. En el siguiente caso, ya, x menos 1 también. Ya, esto de acá son las condiciones de la base, ya, por si acaso. La base, x menos 1, debe ser positivo. La base, x menos 1, debe ser distinto de 1. El x debe ser entero, por el problema. O sea, todo esto debo tomar en cuenta. A ver acá. X es mayor que 1. X es diferente de 2. Y x es entero. Es lo que dice. Ya. Como es entero mayor que 1, ya no puede ser 2, tiene que ser a partir de 3 para adelante. El x, ¿no? 3, 4, 5. Ya está. El único valor es 3, dice. Determina el cardinal del siguiente conjunto. Claro. Tendríamos que ver con los x que se consideran
que esto tiene que cumplirse. Bueno, acá, si nosotros vemos esta expresión para 3, por ejemplo, ¿no? 9, menos 1 sería acá. A ver, 3 menos 4, menos 1, ¿no? Ya, 9 menos 1, 8. 8 es 0, no. Si ponemos otro valor, 4. 16 más 4, 20, menos 4 ya es positivo, diferente es 0. Si le ponemos 5, 25, 30, menos 4, no cumple, o sea, esto siempre va a ser así, ¿no? No va a salir un valor que verifica. A diferencia de que él de repente se puede trabajar por aspa simple y queda x menos 2 por x menos 3. Ya, pero como reemplazo 2, no puedo reemplazar 2 porque 2 no es, puedo reemplazar el 3. 3, 4, 5, cualquiera. Ya, y si reemplazas el 3, acá sale 0 y cumple la condición. Entonces puede ser el resultado, el único valor que cumple es x igual a 3. Por eso es, ¿no? Hay que verificar estas partes y hay que trabajar las condiciones del problema. Condiciones del problema, la base es positiva, distinto de la unidad. Ya, y el x es entero, pues, ¿no? Lo que dice el problema. Así que 3 es el que cumple. Ya, y entonces en número de elementos de A sería 1, pues, ¿no? Porque es un solo valor. Ya, ahí está. Eso por ahí recordar, ¿no? Ya, muy bien. Entonces ahí la clave sería la letra D. Ya, esa fue la pregunta 8. Ya, ¿alguna consulta de sus 8 preguntas que hemos tenido acá en esta pregunta 8? 6% ha contestado bien. Ya. Otro 6% lo dejó en blanco. Y ahí va 12. Y 16% lo dejó en blanco, perdón. Ahí va 22. 6 y 16, 22. Y el 78% tuvo problemas. Ya, entonces acá sí tuvieron problemas muchos. Tal vez pienso que pudo haber sido por la situación de las condiciones de la base y número, que aquí se debe analizar. Tal vez cuando se logra factorizar, se va a resolver y tenemos que tomar en cuenta de que acá lo que piden es que los x sean enteros. Ya. Entonces acá pues, ¿no? Hemos tratado de poner el 3, 4, 5 y no sale. En cambio casi sale 0. Ya de eso se trató esta pregunta. Ya bueno, entonces ahí ya estamos ahí casi en la última parte. Y ahí se salió. Ya, entonces acá hemos visto estas dirigidas. Ya. Ya, vamos entonces a dejar de compartir. Todavía estamos en el 45. Bueno. Ya, a ver, pregunta. Acá había una pregunta por contestar. ¿Qué significa LNE? LNE. Sí, ahí veo una pregunta. Significa logaritmo natural de E. O sea, el logaritmo natural es logaritmo en base E, del elemento E. E es un número, es el número de Euler. Si bien es cierto es 2.781828, o sea, eso no se utiliza mucho. Lo que se utiliza es el elemento E, así, tal como letra E, ¿ya? Y E es el número de Euler. Pero, tú sabes muy bien que logaritmo en base 3 de 3, eso vale 1. Logaritmo en base 5 de 5 vale 1. ¿Está bien? A ver, ahí está la señorita Diana. Diana, a ver, por favor. Su audio. A ver, su audio. Breve nomás va a ser, porque voy a pasarla a domiciliario. Me quedan 14 minutos. ¿Está presente? ¿Sí?
No tiene audio. Uy, ya, logaritmo en base 3 de 9. ¿Cuánto es? A ver, la toca, escríbelo. A ver, eso te quería preguntar. Logaritmo en base 3 de 9. ¿Cuánto es? A ver. 2, muy bien. Y logaritmo en base 5 de 125. ¿Cuánto sería? A ver, escribe. 3. Y logaritmo natural de e al cubo, ¿cuánto sería? 3. Ya. Ya pues, el logaritmo natural o el ln, eso es logaritmo en base e. Ya, logaritmo en base e. Ya, y pueden decir de e a la quinta, de e a la cuarta, ¿no? Si es ln de e a la sexta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale ln de e a la sexta? 6. ¿Está bien? Ya, entonces eso tenemos que entenderlo así, ¿no? Y bueno. Cordy, buenos días, buenas tardes con todos, Cordy. ¿Me indica si están en receso, por favor?